Mi Dios, creaste la tierra y el mar, sobre los cielos tú estás, reinando con gran majestad. Mi Dios. Around, I only see 4 types of people. Al ver a mi alrededor solamente puedo ver 4 clases de personas. The first type of person that I see is a person that seems happy. La primera clase de persona que veo es aquella persona que parece feliz. But their happiness is contingent upon little things. It's a Hakuna Matata kind of happiness. Pero la clase de felicidad que veo en esa persona se basa muchas veces en algo circunstancial. Es como esa canción que dice Hakuna Matata, ¿no? Como uno de esos dibujos animados. Their happiness is very fragile, it's immature, and it's selfish. Es una felicidad inmadura, es muy frágil y también es una felicidad bastante egoísta. They tend to push away people that make them unhappy, including those that are hurting and broken. Tiene la tendencia de empujar, separarse de aquellos que no los hacen sentir bien, ¿no? The second type of person that I see is one that is convinced that happiness does not exist. La segunda persona con la que me encuentro son aquellas personas Does not exist. que creen que la felicidad simplemente no existe. They're a bit smarter. They've gone through some things in their life, and they are convinced that happiness is absolutely impossible. Son aquellas personas que tienen cierto tipo de inteligencia y se han convencido de que esta cosa de la felicidad es nada más que una utopía. While they're the brightest, they tend to live lonely, miserable lives. Son personas que pueden tener buena inteligencia, pero conducen su vida solitariamente, en tristeza. The third type of person that I see La tercera clase de persona que veo are people that are so busy son that they personas cannot que even están tan ocupadas que ni siquiera pueden, be sensitive to tragedy or happiness. que no pueden sensibilizarse a la tragedia que puedan ver a su alrededor. They move from one task to the other without thinking, Se van de hacer una cosa tras otra sin pensarlo and not even asking the big questions that matter. y no se hacen las grandes preguntas de la vida que sí tienen bastante importancia. And there's the fourth person. Y existe una cuarta clase de persona. The fourth person is a person that is redeemed by Christ. Esa cuarta clase de persona es esa persona que ha sido redimida por Cristo. It's nothing that he did, No se basa en nada que la persona haya hecho, but there's this powerful reality inside of him that says happiness is possible. pero hay algo interno tan poderoso que le conduce a decir que la felicidad es posible. The happiness is not fragile, and it's not the Hakuna Matata kind of happiness. Que la felicidad no es algo frágil, no es algo pasajero. It's deeply rooted in something apart from him or herself. Es una realidad que es certera aparte de sí misma. Psalm 1 says, the redeemed are like trees planted by streams. Si acudimos a la Biblia en Salmos 1 dice que aquellos que son redimidos son como árboles que son plantados junto a las corrientes de las aguas. I think that is such a perfect way to describe a person. Y eso sería una manera perfecta de describir a una persona que es feliz. Say people are trees. Pensemos en personas que serían árboles. Just like the trees here, the trees are absolutely dependent on the weather and what happens around them. Vean que los árboles aquí, notamos que ellos dependen del ambiente, del clima. If it doesn't rain, they lose leaves. Si no llueve, obviamente van a perder, ¿no?, las hojas. If they lose more and more water, they tend to die. Y si pierden agua, paulatinamente continuarán y llegarán a la muerte. With every change of weather, the tree is affected in some kind of way. Con el cambio del clima, de alguna manera también los árboles son afectados. However, look at the tree planted by the stream. Pero ahora pensemos en un árbol que está plantado justo al costadito de el agua. The seasons come and go, winters come, but the leaves are still green.
Podemos pensar en las estaciones del clima cambiantes, pero sin embargo el árbol allí permanece firme. True happiness is not dependent on your external circumstances. La verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas. Romans 8:28 says, "And we know for all those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose." Porque en Romanos 8:28 leemos que dice, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. A lot of people love this verse, but they tend to misunderstand it. Mucha gente puede conocer este pasaje, pero no lo entiende bien. A lot of people take this verse to be, if I become a Christian, then good things should happen in my life. Muchos piensan que al reconocer este pasaje y soy un creyente, de pronto todas las cosas me van a pasar bien. I should get that job that I want, I should have my health, and my family should be well. Voy a conseguir esa chamba que estoy buscando, no me voy a enfermar y todo me va a salir bien con mi familia. However, if you read the verse carefully, it says all things. Sin embargo, si leemos el pasaje cuidadosamente, dice allí todas las cosas. All things include suffering as well as prosperity. Todas las cosas incluye tanto el sufrimiento como también la prosperidad. All things means there's death, sickness, and tragedies as well as happiness. Todas las cosas significa que hay tragedias, hay accidentes, hay muertes, pero también existe la felicidad. So what does it mean for the Christian to go through all things? Ahora, ¿qué significa para un cristiano entonces cruzar por todas estas cosas? When other trees that are not planted by the stream go through winter, they wither and die. Cuando las plantas que están por el río atraviesan por el invierno, ¿no? Algunos quizás morirían. However, the trees that are planted by water, when they go through hardship and go through winter, they're forced to dig their roots even deeper into the stream. Durante el invierno, estos árboles que están plantados por estos ríos, la tendencia es a que sus raíces se profundicen aún más en busca del agua. They know that their happiness is not what they do or who they think they are, but what is under them. Saben que su felicidad no depende de lo que es en su entorno, sino de lo que está debajo de ellos. The Christian knows that his happiness is rooted not in himself, not in his leaves, but the river itself. El creyente verdadero sabe que su felicidad no depende de lo externo, no depende del clima, sino de dónde está plantado. The Christian doesn't actually look for happiness, El creyente, a decir verdad, no busca por felicidad, because looking for happiness will make you unhappy. porque el buscar la felicidad te va a hacer infeliz. Rather, the Christian looks for Christ and gains all things. Pero lo que un creyente hace es buscar a Cristo y él encuentra todas las cosas. So my invitation to you is this. Así es que la invitación que les hago a ustedes es esta. Jesus, when he met the woman in the well, Jesús, cuando encontró a una mujer que estaba por un pozo, he was talking to the woman about himself. se acercó a esta mujer y le dijo acerca de sí mismo. And he says, I am the living water. Él le dice a esta mujer, yo soy el agua viva. I'm not asking you to uproot yourself and walk towards a river. No estoy deseando que tú te desplantes, te quites de la tierra y que me sigas. Trees don't do that. Los árboles no hacen eso. God does it. Dios es el que hace esa obra. My invitation is for you to look up to God and pray for mercy. Mi invitación es que ustedes puedan levantar su mirada a Dios y pedir su misericordia. If you think of God as a harsh God and an abusive God, I want to ask you to think again. Si piensas que Dios es un Dios abusivo, no es un Dios bueno, y yo pediría que reformules ese pensamiento. Our God is the one that says, come all those who are heavy and weary laden. Porque Dios es aquel que dice, vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados. Our God is the one that says, a bruised reed I shall not break. Porque Dios mismo dice, aquella ramita que está por caerse, no voy a terminar rompiéndolo. So I ask you, Y así que les hago la pregunta, are you happy? ¿estás feliz? Are you happy with a happiness that lasts?
¿Estás feliz con una felicidad que permanece? Are you happy with a happiness that comes not from within yourself, but from the outside? ¿Estás feliz con una felicidad no que viene de afuera, sino que viene de adentro? I'm here to tell you that that happiness only comes from Christ. Y quiero decirles que esa clase de felicidad solamente viene por medio de Cristo. Thank you so much. Muchas gracias por escuchar. Mi Dios, creaste la tierra y el mar, sobre los cielos tú estás.